Una tarde lluviosa, cuando María Fernanda enfrenta el momento más difícil de su vida. A punto de cumplir 32 años, se siente segura de su familia y de su esposo, Esteban, con quien ha compartido más de 8 años de matrimonio. Sin embargo, su vida toma un giro inesperado cuando un secuestro brutal la arranca de su hogar. María Fernanda no sabe cómo fue exactamente que sucedió. Recuerda haber salido de su casa, como cualquier otro día, pero esa tarde no regresó. Fue golpeada, y luego despertó en un lugar que le resultaba completamente desconocido. Oscuridad, paredes de madera gastada, y la voz amenazante de su captor, Porfirio, el hombre que la había arrebatado de su vida. Porfirio no era un simple criminal. Tenía un deseo enfermizo por María Fernanda. La veía como su posesión más preciada, la mujer que nunca podría tener de verdad, porque era impotente, pero la admiraba como si fuera una diosa que quería conservar solo para él. La mantenía encerrada en una cabaña en medio del bosque, lejos de cualquier rastro de civilización. Él no la tocaba, pero la vigilaba constantemente, asegurándose de que nunca intentara escapar. La vida de María Fernanda se convirtió en un ciclo de desesperación, marcado por la soledad y el miedo. A lo largo de esos 15 años, su único pensamiento fueron sus hijos. Recordaba a sus pequeños rostros, la manera en que la llamaban mamá, y cómo solían correr hacia ella al final del día. Quería volver, desesperada, pero cada intento de fuga terminaba en castigos severos. Porfirio siempre la mantenía sedada, diciéndole que no valía la pena escapar, que su familia la había traicionado. Tu esposo cree que te fuiste porque lo abandonaste. Tus hijos no te recuerdan. Nadie te quiere de vuelta. Esa frase resonaba en la mente de María Fernanda como un eco perpetuo. En el transcurso de los años, su mente comenzó a nublarse, los recuerdos se volvieron borrosos, y poco a poco, la esperanza se desvaneció. Llegó un punto en que ni siquiera sabía qué día era, ni en qué país se encontraba. Cada día era igual al anterior, una sucesión de horas sin fin. Hasta que todo cambió. Una noche, después de un día que parecía tan monótono como cualquier otro, Porfirio sufrió un ataque fulminante al corazón y murió en el suelo de la cabaña. María Fernanda quedó en shock, observando el cuerpo inmóvil del hombre que la había mantenido cautiva por tanto tiempo. No lo podía creer. Estaba libre. A pesar de su debilidad, María Fernanda reunió fuerzas para salir de la cabaña. Caminó por el bosque, sin rumbo, con las piernas temblorosas y desnutrida. No tenía idea de dónde estaba, solo sabía que debía seguir adelante. Horas más tarde, exhausta y al borde del desmayo, fue encontrada por un cazador. Un hombre mayor, de rostro curtido por el sol, que la miró con asombro. María Fernanda apenas pudo murmurar palabras coherentes. El hombre la llevó a su casa, la cuidó y le ofreció refugio. Para su sorpresa, descubrió que no estaba en México, como había pensado todo este tiempo, sino en Texas, Estados Unidos. El cazador, que resultó ser un millonario llamado John Thompson, era un hombre solitario, dedicado a sus negocios. Nunca había formado una familia debido a su estilo de vida errante, pero al encontrar a María Fernanda, sintió que había algo en ella que despertaba su necesidad de protegerla. Durante los 2 años siguientes, John se convirtió en el pilar de María Fernanda. Con su ayuda, y el apoyo de psicólogos, ella comenzó a recuperar su memoria poco a poco. Cada pieza del rompecabezas iba encajando. Recordó su vida antes del secuestro, su esposo, sus hijos, la traición que la había llevado a ser secuestrada. Pero el dolor más grande seguía siendo la pregunta sin respuesta: ¿quién la había traicionado? Cuando finalmente estuvo lista para enfrentarse a su pasado, decidió regresar a México. Ion, que ya la veía como la hija que nunca tuvo, la acompañó en este viaje, decidido a ayudarla en su búsqueda de justicia. Lo que encontró al llegar fue devastador. Su esposo, Esteban, se había vuelto a casar con Lucía, una mujer que siempre había sido cercana a la familia. María Fernanda sintió un golpe en el corazón al ver que su lugar había sido ocupado por otra. Sus hijos no la recordaban, o al menos no como ella había esperado. Lucía había pasado años sembrando en ellos la idea de que su madre los había abandonado, que nunca quiso volver.
Esteban, abatido por la desaparición de su esposa, había caído en la trampa de Lucía, creyendo sus mentiras y encontrando consuelo en sus brazos. Mientras investigaba, María Fernanda comenzó a sospechar de todos. María Fernanda estaba rota por dentro. Su regreso a México no fue el cálido reencuentro que había imaginado durante esos 15 largos años. Esteban, el hombre al que había amado profundamente, no solo había rehecho su vida, sino que parecía haber olvidado todo lo que habían compartido. Lo más doloroso fue darse cuenta de que sus hijos, aquellos a los que soñaba abrazar nuevamente, la veían como una extraña. Lucía, la nueva esposa de Esteban, se había encargado de borrar su presencia en sus corazones, reemplazándola con la imagen de una madre que los había abandonado. Pero algo dentro de María Fernanda no encajaba. Las palabras de Porfirio, su secuestrador, resonaban en su mente: fue tu propia familia quien me pagó para deshacerme de ti. ¿Pero quién? ¿Esteban? Aunque su corazón quería creer que él la había amado alguna vez, las dudas la atormentaban. ¿Habría sido él el responsable de su secuestro? El pensamiento de que el hombre con el que compartió su vida pudiera haberla traicionado de esa forma la consumía por dentro. Decidida a llegar al fondo de la verdad, comenzó a trabajar en la empresa de Esteban. Gracias a las enseñanzas de John Thompson, María Fernanda había aprendido mucho sobre negocios y, con su ayuda, logró obtener el 50% de la compañía. Este movimiento no solo le dio poder dentro de la empresa, sino que también la acercó más a su objetivo: descubrir quién la había traicionado. Tenía acceso a todos los que alguna vez habían sido cercanos a su familia, incluidos aquellos en los que sospechaba. La primera sospecha fue Esteban. Su actitud fría y su rápida decisión de casarse con Lucía la hacían dudar. ¿Cómo podía haber pasado tanto tiempo sin buscarla realmente? Sin embargo, a medida que los días pasaban y trabajaban juntos, María Fernanda comenzó a ver rastros del hombre que había amado. Sus ojos todavía la buscaban, sus gestos aún eran cariñosos, y cuando se encontraban solos, la tensión entre ellos era palpable. Esteban estaba enamorado de ella, tanto como ella lo estaba de él. En varias ocasiones, estuvieron a punto de dejarse llevar por el deseo, pero algo en su mente la detenía siempre. ¿Podía confiar en él? El siguiente blanco de su sospecha fue Lucía. La nueva esposa de Esteban había sido una figura constante en su vida antes del secuestro. ¿Podría Lucía haberla querido fuera del camino para quedarse con Esteban y su vida? Las mentiras que les había contado a sus hijos, haciéndoles creer que su madre los había abandonado, apuntaban a una mujer capaz de cualquier cosa. Pero después de varios encuentros, María Fernanda comenzó a dudar. Lucía era manipuladora, sí, pero no había ninguna prueba de que fuera ella quien organizó el secuestro. Entonces, María Fernanda giró sus sospechas hacia el mejor amigo de Esteban, quien había estado a su lado durante toda su desaparición. Había algo en el que no terminaba de cuadrar: ¿cómo había apoyado el nuevo matrimonio de Esteban con tanta facilidad? Sin embargo, cuanto más lo observaba, más parecía que simplemente había estado brindando apoyo a su amigo en tiempos difíciles. Descartado. La comadre, una mujer que siempre estuvo demasiado cerca de la familia, también estuvo en su lista de sospechosos. La cercanía excesiva, los comentarios susurrados. María Fernanda empezó a pensar que tal vez esa mujer también había estado celosa de su vida. Pero nuevamente, la investigación no condujo a nada concreto. Finalmente, María Fernanda volvió su atención hacia la hermana de Esteban, una mujer soltera y ambiciosa. Siempre había dejado en claro su desprecio por el matrimonio entre María Fernanda y su hermano debido a la diferencia de clases. María Fernanda había sido pobre cuando se casó con Esteban, y su cuñada nunca había soportado la idea de que alguien como ella ocupara un lugar en la familia. Durante años, la había tratado con frialdad y desprecio. Pero, por más obvias que fueran sus intenciones, no parecía ser ella quien había orquestado el secuestro. El verdadero cerebro detrás de todo fue la cuñada, esposa del hermano de Esteban, una mujer a la que María Fernanda nunca había considerado peligrosa. Siempre la había visto como alguien más preocupada por su propio estatus que por su relación con Esteban. La envidia la había consumido, al ver cómo María Fernanda, una mujer humilde, había logrado conquistar el amor y el respeto de todos.
Planeó el secuestro con la idea de que, una vez eliminada María Fernanda, su familia quedaría libre para prosperar sin obstáculos. Con la verdad revelada, María Fernanda se encontraba en una posición de poder. No solo había desenmascarado a la culpable, sino que también estaba más cerca que nunca de recuperar a su familia. El matrimonio de Esteban con Lucía fue anulado, ya que legalmente él seguía casado con María Fernanda. Pero, en lugar de simplemente volver a su vida anterior, María Fernanda decidió enfrentarse al presente de una manera diferente. Esteban, ahora libre de su matrimonio con Lucía, seguía enamorado de María Fernanda. A pesar de los años, su pasión nunca se había desvanecido, y cada día era un constante tira y afloja entre ellos. Se deseaban profundamente, pero cada vez que intentaban estar juntos, María Fernanda recordaba los años de dolor y sufrimiento. Cada beso que compartían estaba cargado de deseo y arrepentimiento. Había momentos en que cedían a la pasión, entregándose el uno al otro en la oscuridad de la noche, en encuentros breves pero intensos. La atracción física entre ellos era innegable, pero después de cada encuentro, la culpa la invadía. María Fernanda aún no podía estar segura de si Esteban había sido o no parte del complot para secuestrarla. Esa duda la consumía, y aunque en sus brazos encontraba consuelo, la incertidumbre siempre la hacía apartarse. Sin embargo, su deseo por él era más fuerte que su miedo. Aunque intentaba resistirse, los sentimientos que compartían los arrastraban una y otra vez a esos momentos de pasión prohibida. Esteban también luchaba contra su propia culpa y deseo, sabiendo que solo el tiempo podría sanar las heridas de María Fernanda y que solo ella decidiría cuándo estar completamente lista para dejarse llevar por lo que ambos querían. Mientras tanto, los hijos de María Fernanda aún la veían como una intrusa. A pesar de los intentos de acercarse a ellos, el odio sembrado por Lucía durante años seguía siendo un muro difícil de romper. Pero María Fernanda no se rendía. Estaba decidida a conquistar nuevamente el corazón de sus hijos y a demostrarles que nunca los había abandonado por voluntad propia. La vida de María Fernanda seguía siendo una lucha constante entre el pasado y el presente, entre el amor y la desconfianza, pero ahora estaba armada con la verdad y, sobre todo, con el deseo de reconstruir lo que había perdido. Gracias por acompañarnos en esta intensa historia de pasión, traición y redención. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima parte. Mañana subiremos la segunda parte de esta emocionante trama, donde María Fernanda seguirá enfrentando sus fantasmas y luchando por recuperar a su familia. No te lo pierdas.